Hola, buen día. Mi nombre es Rosalía Álvarez Hernández. El día de hoy hablaremos sobre los constructos y el desarrollo del marco teórico. Nuestro objetivo es presentar el proceso de elaboración y construcción del marco teórico que permita elaborar el sustento en la moldura de la investigación del doctorante, así como en el desarrollo de su tesis. Si bien la aplicación de un proceso investigativo es posible la generación del conocimiento científico, este estará condicionado al margen de las reflexiones filosóficas del investigador sobre la implicación de su práctica investigativa, así como prestar especial atención a todos aquellos aspectos y componentes que contribuyan a la congruencia de la investigación, de tal manera que la mejor forma en que la investigación identifica su objeto de estudio es por medio del concepto, un intento de abstracción realizado sobre un aspecto o rasgo que presentan las cosas bajo observación. Grass, en 1980, se refiere al constructo como un concepto formulado en forma deliberada con objetivos científicos que tiene dos características. Una, se vincula con otros constructos como aspecto relacional y el sujeto de observación y medición como un aspecto reductivo, de tal manera que el constructo es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Para la epistemología se trata de un objeto conceptual o ideal que implica una clase de equivalencia con procesos cerebrales. El constructo está más allá del proceso mental concreto que se conoce como ideación y además del proceso físico y social que implica la comunicación. Por eso, algunas ciencias como la matemática consideran a los constructos como objetos autónomos, aun cuando no tengan existencia real. Para Grass, en 1980, denomina aquel concepto como constructo que pueda ser observado y medido y que además se pueda relacionar con otros conceptos que puedan ser vinculados con las hipótesis, de tal manera que se utilicen en la investigación científica. Los constructos no se miden de forma directa, para ello se requiere de indicadores, determinando que con frecuencia se consideran comúnmente como variables. Los constructos requieren entonces ser explicados y se miden a través de variables, las cuales se definen como aquellos aspectos, dimensiones o propiedades de la unidad que se le pueden asignar valores o categorías en forma distinta. Cabe mencionar que las variables son alternativas utilizadas para poder encontrar la causa o efecto de conductas observables dentro de un constructo, además de que esas tienen la capacidad de adaptarse a la situación. De acuerdo a Kellinger y Lee en el 2002, se clasifican a las variables de estas tres formas: variable independiente como dependiente, variables activas y atributos, y variables continuas y categóricas. Tenemos entonces que la variable independiente es la causa supuesta de la variable dependiente. En los estudios experimentales es la variable manipulable, es aquella hacia la que se hace la predicción. Y en cambio en los estudios no experimentales es aquella que guarda relación lógica con la variable dependiente. Ejemplos más comunes que podemos tener de la variable independiente son el género, masculino y femenino, o tipos de personalidad, clase social, frustración, tipos de motivación como la recompensa y el castigo. Además, todo esto va a ser de acuerdo al tipo de investigación que se esté realizando. De tal manera que entonces las variables dependientes son aquellas a las que se le hace la predicción identificada como consecuente o como efecto, que varía o que se altera de manera concomitante con todos los cambios o variaciones en la variable independiente. Tal como lo dice Kellinger y Lee en la página 43-2002, es el resultado medido que el investigador usa para determinar si los cambios en la variable independiente tuvieron efecto. Cuando actuamos de una manera u otra y lo hacemos en función de constructos mentales, buscamos siempre cuáles son los que se adaptan mejor a nuestras circunstancias reales. Estas muestras de comportamiento nos llevan a determinar los comportamientos que tenemos ante diversos fenómenos. Al realizar la planeación de la investigación, se hace necesario realizar las abstracciones necesarias para determinar ciertos aspectos o rasgos que presente nuestro sujeto de observación y medición. Así entonces el investigador relaciona los conceptos a través de las hipótesis para poder realizar la investigación científica, utilizando variables como elementos, fenómenos o situaciones explicadas en función de otros elementos de estudio.
Desde este sentido, el desarrollo de la perspectiva teórica consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez planteado el problema de investigación. El desarrollo de esta perspectiva implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes generales que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Por lo tanto, entonces tenemos que el marco teórico es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro tema, ¿sí?, de investigación. Claro está, es un producto o un resultado de un producto mayor. Es el marco teórico la respuesta al reporte de la investigación, que nos va a servir para sustentar teóricamente el estudio y además nos va a dar una visión dentro del campo del conocimiento sobre el tema que estamos investigando, y es útil para poder compartir descubrimientos, ¿sí?, y ideas o conocimientos. Su elaboración implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, la perspectiva teórica, todas estas a través de las investigaciones y los antecedentes en general. Los principios fundamentales del marco teórico es que nos permite prevenir estudios anteriores, errores de estudios anteriores, nos permite orientar la redacción del estudio y la realización del mismo, nos amplía el horizonte de estudio o nos guía al investigador, documenta lo que es la necesidad de realizar el estudio como tal, establece hipótesis o alternativas, implica generar nuevas ideas o nuevas afirmaciones, inspira nuevas líneas de investigación o áreas de investigación, provee de un marco de referencia para poderlo interpretar, así como de los resultados de estudio. Las etapas de elaboración del marco teórico nos lleva a lo que es la realización, más bien la revisión de la literatura, una revisión analítica en donde se utilicen diferentes fuentes bibliográficas, ya sean primarias, secundarias o terciarias, además de la adopción de un desarrollo de la teoría como tal. La construcción del marco teórico entonces implica lo que es hacer una revisión de la literatura pertinente para nuestro problema de investigación, utilizando fuentes, como ya lo había dicho, fuentes primarias, de búsqueda de libros, revistas, tesis, revistas científicas, páginas de internet, las cuales van a estar inmersas dentro de palabras o términos claves, los cuales deben de tener por lo menos de realizar mínimo unas 30 consultas. En nuestro caso, en el doctorado, deben ser mínimo 50 consultas las que sean, así como consultar a expertos en el tema. Una vez consultada, obtenida y extraída la información, vamos a utilizar solo aquella que sea pertinente para nuestro problema de investigación, así como redactar el marco teórico citando las referencias consultadas, de tal manera que entonces nos lleve precisamente a que nosotros podamos hacerlo también dentro de un marco bien establecido. Y es importante determinar que para poder hacer la revisión de la literatura debemos de tener una base de datos que nos permita encontrar palabras claves para poder desarrollar, más bien para poder recopilar nuestra información, hacer nuestra revisión de literatura. Existen buscadores de bases de datos como es Google, Eric, Mendeley, que nos permiten precisamente encontrar esos temas de investigación. Es importante también determinar que, de acuerdo a lo que es la teoría que nosotros vamos a utilizar un mapeo, que sería un mapa conceptual para poder determinar cuáles son aquella información más relevante que nosotros podamos utilizar. Y otro método
o técnica que se utiliza para la revisión de la literatura es también la vertebración, hacer índices generales o particulares para poder llevar a cabo esa revisión de la literatura y utilizar la más importante, la que nosotros más podamos utilizar. Llevándonos entonces a lo que es la parte última de nuestra investigación, que sería el reporte de la investigación, en donde, de acuerdo a los formatos que se nos pidan, que son 3 normalmente los que se llevan a cabo, el reporte de la investigación puede ser para publicaciones, puede ser aplicada para alguna institución o puede ser para precisamente nuestra investigación de tesis. Sin embargo, del tipo de reporte de la investigación o de los resultados de la investigación, todos nuestros reportes deben de contener por lo menos 6 rubros: el resumen, la introducción, el método del que se trate, los resultados, el desarrollo y además las referencias bibliográficas. El resumen debe de ser contener más de 250 palabras. No tanto, entonces, el aparato crítico es el conjunto de citas y referencias bibliográficas que sustentan y dan rigor al texto académico. Ellas aportan el basamento teórico y fundamento ideológico de los planteamientos hechos en un trabajo realizado. Las citas proporcionan información sobre la fuente, autor, fecha de publicación, número de página. La fuente se identifica usando paréntesis dentro del texto, nunca a pie de página o al final del texto, y la información completa de las fuentes citadas aparecen al final del trabajo en un apartado denominado referencias. En conclusión, tenemos, de acuerdo a las palabras del doctor Roberto Hernández Sampieri, que el marco teórico nos sirve para afinar, para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas hacer en un cuestionario, cómo llegar a un focus group. Nos sirve para poder interpretar los análisis en cualquier disciplina. El método teórico da continuidad al conocimiento que enmarca el estudio. Muchas gracias.